A veces, solo debemos dejar ir, pero no lo hacemos, porque nos mintieron, porque nos criaron para creer que el amor verdadero es el que nunca se suelta, que luchar hasta el final es noble, que resistir es amar. Nos convencieron de que dejar ir es fracaso, que soltar es rendirse, pero eso no es amor, eso es apego, eso es miedo disfrazado de esperanza. Y todos, absolutamente todos, caímos en esa trampa alguna vez. Seguimos mendigando presencia en donde solo queda ausencia. Seguimos escribiendo mensajes que ya no serán leídos. Revisamos perfiles vacíos, miramos fotos rotas y esperamos lo que ya no vuelve, esperamos lo que no está, esperamos lo que nos dejó. Lo más trágico es que no siempre nos dejan con palabras. A veces se quedan en silencio, se alejan de a poco, no contestan, no aparecen, no eligen, se borran. Y ese tipo de ausencia duele más que la muerte, porque es ambigua, porque la persona está viva, pero no para nosotros. Y ahí empieza la autoaniquilación. Justificamos su frialdad, inventamos excusas, creemos que algo hicimos mal, y nos rompemos para encajar. Nos arrastramos emocionalmente para no perderlos. La dignidad queda en pausa, la autoestima en ruinas, y el alma solo quiere entender por qué alguien que dijo quedarse, eligió irse sin mirar atrás. La psicología del apego lo explica con precisión cruel. Cuando un vínculo profundo se corta sin cierre real, el cerebro entra en disonancia cognitiva. Una parte de la mente entiende que la relación terminó, pero otra parte, profundamente arraigada en los circuitos emocionales primitivos, se niega a aceptarlo. La mente racional dice, se fue. El corazón responde, espera un poco más, y así vivimos atrapados entre la evidencia y la ilusión. Somos adictos a la fantasía de que van a volver, porque aceptar que no lo harán duele más que la espera. John Bowlby, el padre de la teoría del apego, demostró que los vínculos tempranos moldean nuestra capacidad de soltar. Si de niños aprendimos que el amor desaparece sin explicación, que el abandono es un castigo silencioso, creceremos buscando cerrar heridas que nunca fueron nuestras. Y por eso, cuando alguien se va sin explicaciones, no solo duele esa pérdida, revive todas las anteriores. No lloramos solo por la persona que se fue, lloramos por todos los adioses que nunca supimos digerir. La cultura también tiene su cuota de culpa. Nos grita que tenemos que superarlo rápido, que hay que dar vuelta a la página, que todo pasa por algo. Frases vacías, sin alma. No se puede soltar en 30 días lo que fue parte de nuestra respiración. No se puede olvidar con afirmaciones lo que quedó tatuado en el pecho. No se puede seguir cuando el cuerpo entero está detenido en el último abrazo. Entonces, lo ocultamos. Hacemos como si nada. Volvemos al trabajo. Nos reímos. Subimos historias a Instagram, pero por dentro se arrastra la pérdida como un manto húmedo, pesado, que nadie ve. Y así sobrevivimos, a medias, esperando que el tiempo haga su parte. Pero el tiempo no cura nada si uno no se sienta a llorar, si uno no se enfrenta con esa presencia que ya no está, si uno no reconoce que lo que más duele no es que se hayan ido, sino que no pudimos detenerlo, que hicimos todo, que dijimos todo, que entregamos todo, y aún así no fue suficiente. Ese es el verdadero nudo, no la ausencia del otro, sino la impotencia de no haber podido evitarla, de no haber podido sostener lo que se deshacía igual. Y a veces, ni siquiera se trata de alguien que eligió irse. A veces es la muerte la que arranca de cuajo al que amamos, y entonces ya no hay a quien culpar, pero el dolor es igual o peor, porque no hay retorno, no hay redención, no hay posibilidad de reencontrarse. Solo queda ese agujero negro donde antes había una voz, una risa,
un cuerpo que abrazar. Y nadie te prepara para eso. Nadie te enseña qué hacer cuando la persona que más necesitas ya no existe en este mundo. Freud lo llamó trabajo de duelo. Pero se equivocó en una cosa. No es un trabajo, es una demolición. Es ver tu mundo derrumbarse en cámara lenta. Es perder el sentido de los días. Es despertarse y volver a recordar que esa persona ya no está. Es repetir 100 veces su nombre en tu cabeza como si eso pudiera traerla de vuelta. Es hablarle al aire. Es escuchar un audio viejo solo para oír su voz. Es guardar cosas que ya no sirven, pero que no se pueden tirar. Y es, finalmente, rendirse. Aceptar que el amor no se va, pero la persona sí. Y uno tiene que aprender a vivir con ese desajuste para siempre. Las neurociencias descubrieron que el cerebro procesa la pérdida de un ser querido como si fuera una amputación. Literalmente, las áreas encargadas del cuerpo también se activan cuando se pierde a alguien amado. Por eso sentimos que nos falta algo físico, porque en realidad nos falta un espacio, una energía, un ritual que ya no se repite, un futuro que ya no va a pasar. Y entonces entendemos, con todo el peso, lo que significa soltar. Aceptar que hay partes de nosotros que murieron con esa persona, que ya no volveremos a ser los mismos, que no debemos ser los mismos, porque el dolor también transforma. La verdadera despedida nunca se dice en voz alta, se dice en silencio. Cuando un día cualquiera, después de muchas noches sin dormir, uno respira y decide dejar ir. No porque ya no duela, no porque ya no importe, sino porque uno entiende que quedarse aferrado es morirse en vida. Y hay suficiente muerte en el mundo como para seguir multiplicándola en el alma. Quedarse donde no quieren que estés no es amor, es autotraición. Y lo más cruel es que no lo notamos al principio. Nos convencemos de que si damos más, si entendemos más, si esperamos un poco más, entonces quizá cambie. Quizá la persona vuelva a vernos como antes. Quizá todo vuelva a encajar. Pero ese quizá nos pudre por dentro. Porque no es esperanza, es adicción emocional. Es estar atado a la posibilidad de un milagro que no llega, mientras la dignidad se escurre como agua entre los dedos. La psicología lo explica con brutal simpleza. Cuando nuestro sistema nervioso detecta rechazo donde antes había pertenencia, entra en estado de alarma. Es el modo de suplicio, como lo define el terapeuta Franz Ruppert. No nos defendemos, no huimos, nos quedamos ahí, rogando, suplicando por una mínima dosis de afecto, porque el vínculo es más fuerte que el daño, y eso nos convierte en prisioneros de la promesa, no del presente, sino de lo que una vez fue y ya no es. Desde afuera parece simple, porque no se va si no lo quieren, pero desde adentro no es cuestión de lógica, es supervivencia emocional. El cerebro interpreta el abandono como una amenaza directa a la identidad. Si no me ama, entonces ¿quién soy? ¿Qué valgo? Y para evitar esa herida narcisista, nos transformamos. Dejamos de ser quien realmente somos y nos convertimos en lo que el otro tolera. Nos encogemos, nos callamos, nos diluimos, todo con tal de que no se vayan. Pero ya se fueron, solo que aún no lo aceptamos. Y el costo es altísimo, porque en el intento desesperado por no perder al otro, nos perdemos a nosotros mismos. Perdemos la alegría genuina, el hambre de futuro, las ganas de mirarnos al espejo sin asco. La gente no se arruina de un día para otro. Se apaga lento, una mirada fría, una respuesta cortante, un silencio que se alarga, y seguimos ahí, porque creemos que un día va a volver a ser como antes. Pero ese día no llega, porque no hay vuelta atrás para quien ya cerró la puerta por dentro. La filosofía de Kierkegaard lo expresó con una claridad devastadora. El yo desesperado
es aquel que no quiere ser sí mismo. Y eso es exactamente lo que hacemos al mendigar amor. Negamos nuestra autenticidad. Convertimos nuestra existencia en un teatro, una performance constante para que el otro no se incomode, no se aleje, no nos borre. Y en ese proceso desaparecemos lentamente. No físicamente, pero existencialmente, porque no hay peor exilio que el de uno mismo. La mente intenta resistirlo. Se refugia en pensamientos como: tal vez está confundido. Seguro es una etapa. Todos tienen altibajos. Pero en el fondo, lo sabemos. Sabemos que si alguien nos quiere, no nos hace dudar todo el tiempo. Sabemos que el amor verdadero no exige explicaciones diarias, no pone condiciones constantes, no nos obliga a ser menos para ser aceptados. Y aún así, nos quedamos. Porque duele más aceptar el final que vivir una mentira. Los estudios de la Universidad de Columbia han mostrado que el sistema límbico, el centro emocional del cerebro, no distingue entre dolor físico y dolor emocional. Es decir, que el rechazo activa las mismas áreas que un golpe en el cuerpo. Por eso cuesta tanto soltar, porque se siente como si nos arrancaran algo vital, como si parte de nuestra piel estuviera fusionada con la del otro. Y entonces, no se trata solo de amor, se trata de identidad, de integridad, de existencia. Lo más trágico es que muchas veces ni siquiera hay maldad del otro lado. A veces la otra persona simplemente no siente lo mismo, no sabe cómo irse, no sabe cómo decir que ya no ama, y en esa indecisión deja que el tiempo lo haga por él. Pero el tiempo no cura. El tiempo desgasta, pudre, oxida. Y mientras uno espera claridad, el alma se va llenando de dudas que terminan destruyendo lo poco que quedaba. Y llega un día, porque siempre llega, donde uno se pregunta: ¿cuándo fue que dejé de tenerme amor a mí mismo? Y la respuesta es brutal. Fue el día que empezamos a convencer a alguien de quedarse. Porque el amor no se convence, se da, se elige, se siente o no se siente. Y cuando alguien tiene que pensarlo tanto, es que ya no está. Solo quedan los restos, las sobras, y nadie debería vivir de sobras. La psicología humanista insiste en la noción de autoaceptación radical, no como un cliché, sino como una práctica diaria de presencia. Aceptar que no podemos obligar a nadie a vernos, a amarnos, a elegirnos, pero sí podemos elegir no ponernos en el lugar donde no somos vistos, porque no hay gesto más valiente que irse del lugar donde solo se sobrevive. Y no es fácil, porque nos enseñaron que amar es aguantar, que la paciencia todo lo puede, que la perseverancia es virtud, pero nadie dijo que la perseverancia puede ser suicida, que a veces insistir es traicionarse, que quedarse por amor puede ser una forma de autodestrucción. A veces solo debemos dejar ir, porque quedarse, literalmente, nos puede partir el alma, y no hay amor que valga ese precio. A veces no es que alguien se va, es que la vida se lo lleva, sin aviso, sin lógica, sin pedir permiso. Y ahí no hay reclamo posible, no hay discusión, no hay reintento. Solo queda el vacío más puro que puede habitar un ser humano, el de una ausencia eterna. Cuando alguien muere, muere también una parte de lo que fuimos. No solo se va la persona, se va su voz, su risa, su olor, su forma de mirar, de nombrarnos, de tocarnos, de hacernos sentir reales. Y uno no llora solamente por la pérdida del otro, llora por la propia disolución, porque hay versiones de nosotros que solo existen con ciertas personas. Y cuando ellas se van, esas versiones desaparecen para siempre. La psicología moderna, en estudios dirigidos por Elizabeth Kubler-Ross, describió el duelo en 5 etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pero en la vida real,
No son etapas, son remolinos. Uno puede pasar por las 5 en un solo día y volver a empezar, porque el duelo no es lineal, no tiene lógica, no respeta planes ni tiempos. El duelo es animal, instintivo, crudo y viene sin anestesia. Es una fisura en el alma que no se cierra, solo se integra, con el tiempo, con lágrimas, con presencia. Lo más salvaje de perder a alguien que amamos profundamente es que el mundo sigue, el sol sale, la gente va a trabajar, las calles están llenas, los días pasan, como si nada, como si esa persona no hubiera sido todo, y uno siente una rabia sorda. ¿Cómo puede todo seguir si yo estoy roto? Pero sigue, porque la vida es indiferente, y esa indiferencia duele tanto como la pérdida misma, porque uno quiere que el mundo se detenga, al menos un poco, que reconozca la magnitud de la ausencia, pero no lo hace, nunca lo hace, y entonces uno aprende a fingir, aprende a decir que está bien, a sonreír, a responder todo en orden cuando por dentro todo está deshecho, y eso agota, porque sostener la máscara es igual de desgastante que sostener el dolor, pero nadie quiere ver el llanto ajeno demasiado tiempo, incómoda, aleja, así que uno se esconde, llora a solas, se traga el temblor y sobrevive, no por fuerza, por instinto. Viktor Frankl, psiquiatra sobreviviente de Auschwitz, escribió que cuando ya no podemos cambiar la situación, lo único que nos queda es cambiar nuestra actitud ante ella. Pero a veces no se trata de actitud, se trata de esperar, de resistir la marea sin ser arrastrados, de mirar la foto y llorar, de abrazar la ropa como si pudiera volver, de hablarle al aire y de seguir, aunque no haya sentido, aunque duela cada paso. Y no hay reemplazo. Nadie ocupa el lugar de quien se fue. Nadie llena ese hueco. Las personas son irrepetibles, y quien dice que el tiempo lo cura todo, nunca perdió a alguien de verdad, porque el tiempo no cura. El tiempo acomoda, disimula, nos enseña a respirar con dolor, a convivir con la falta, a seguir caminando, cojeando, pero el hueco sigue, siempre. La neurociencia emocional ha demostrado que el cerebro, ante una pérdida profunda, atraviesa cambios estructurales similares al trauma. La corteza prefrontal, encargada del razonamiento y el lenguaje, disminuye su actividad. En cambio, la amígdala, el centro del miedo y la memoria emocional, se hiperactiva. Por eso no se puede pensar con claridad en medio del duelo. Por eso se olvida, se desorienta, se llora sin motivo aparente, porque el dolor está alojado en cada rincón del cuerpo y necesita tiempo para calmarse, para reorganizar la existencia. Algunos intentan llenar el vacío con actividades, con personas, con distracciones, pero tarde o temprano, el dolor reclama su espacio. Se cuela en una canción, en un olor, en una fecha, y duele como el primer día, porque el amor real no caduca, no entiende de relojes, y por eso la muerte no lo anula, solo lo transforma, en silencio, en recuerdo, en ritual, en ausencia que enseña. La filosofía de Heidegger lo dijo sin adornos: el ser humano es un ser para la muerte. Toda nuestra existencia está atravesada por esa finitud. Y por eso cada pérdida nos confronta brutalmente con la nuestra. Nos obliga a mirar el abismo, a entender que todo puede cambiar en un segundo, que nadie es para siempre, que todo lo que amamos está, inevitablemente, destinado a desvanecerse. Pero hay algo más, algo que solo aparece cuando el dolor ha sido llorado, cuando uno deja de pelear con la realidad, cuando acepta, no con resignación, sino con reverencia. Es el momento en que el amor trasciende la forma, y uno entiende que la presencia no está solo en el cuerpo, sino en la huella, en el impacto, en lo que esa persona sembró, en lo que uno hace ahora porque ella existió. Y entonces aparece un sentido,
no para justificar la muerte, sino para honrar la vida. Y eso es lo único que se puede hacer cuando la ausencia es eterna. Vivir de forma que la memoria no sea solo nostalgia, sino fuego. Un fuego que enciende propósito, que guía, que transforma y que dice desde algún lugar del alma: seguí. Yo sigo en vos. Después de todo, no se trata solo de soltar personas. Se trata de soltar versiones de nosotros mismos que ya no tienen lugar en esta etapa. Soltar lo que fuimos cuando alguien nos amaba, lo que soñábamos, lo que dábamos por sentado, lo que creíamos eterno. Porque el verdadero dolor no es solo lo que se fue, es lo que nos quedamos sosteniendo cuando ya no había razón. Y sin embargo, llega un día en el que uno ya no puede seguir sosteniendo, porque las manos duelen, porque el alma está agotada, porque se intuye, aunque duela, que si no se suelta, se muere por dentro. Y entonces soltamos, no de golpe, no como un acto heroico, más bien como quien deja caer lentamente una piedra caliente que quemó durante demasiado tiempo. Y al soltar no hay alivio inmediato, hay vértigo, hay vacío, hay miedo, porque uno ya no sabe quién es sin eso. Porque ese dolor era parte de la identidad, pero poco a poco algo nuevo empieza a nacer, algo que no es felicidad, pero sí dignidad. No es alegría, pero sí descanso. No es olvido, pero sí espacio. Un espacio donde respirar, donde empezar a reconstruirnos. Carl Jung dijo: no retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará a quien está por venir. Pero no se refería solo a personas. Hablaba de estados del alma, de heridas, de viejas narrativas, de todo aquello que ya cumplió su ciclo. Y sin embargo insistimos en revivir, porque el sufrimiento, por paradójico que suene, también da identidad, nos mantiene atados a algo, nos evita el abismo del renacimiento. Pero vivir no es resistir, es transformarse. La psicología transpersonal lo explica con fuerza. Toda pérdida tiene un potencial evolutivo. Cuando algo se rompe, se revela lo esencial. Cuando algo se cae, se ve el cimiento. Cuando algo muere, algo puede nacer. No en el sentido New Age de todo pasa por algo. Eso es mentira. Hay cosas que duelen y punto. Pero sí en el sentido de que el dolor, cuando es abrazado y no negado, se convierte en fuego alquímico. Quema lo que ya no sirve. Ilumina lo que estaba oculto y da forma a un nuevo ser. La ciencia también lo respalda. Investigaciones en neuropsicología emocional, como las lideradas por Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun, describen el fenómeno del crecimiento postraumático, un proceso real donde, después de una crisis o pérdida profunda, muchas personas reportan niveles más altos de empatía, fortaleza interna, claridad existencial y capacidad de amar. No porque el dolor las haya mejorado, sino porque eligieron mirarlo de frente, sentirlo por completo, y no quedarse allí para siempre, porque al final todo se reduce a eso, a decidir que el amor que dimos no fue en vano, que la historia que compartimos, aunque haya terminado, fue real, que lo vivido valió la pena, incluso si dolió después, y que honrar ese amor no es quedarnos atrapados en el pasado, sino usarlo como raíz para florecer en el presente. Y sí, siempre vamos a llevar parte de ese vacío. Siempre habrá un gesto que nos recuerde, un perfume, una palabra, una canción. Pero en vez de evitarlo, aprendemos a convivir, a mirar ese vacío no como un agujero, sino como un espacio sagrado, un altar interno donde vive lo perdido, no como un ancla, sino como un faro. La filosofía estoica lo decía con otra forma: lo único que nos pertenece es nuestra actitud ante lo que no controlamos. No pudimos evitar que se fueran, no pudimos evitar la muerte, no pudimos evitar que se deshiciera lo que tanto cuidamos.
Pero sí podemos elegir qué hacemos con eso. Podemos elegir no repetir el abandono, no deshacernos por otro, no quedarnos viviendo en la sombra de lo que fue. Podemos elegir mirarnos al espejo y decir, no estoy completo, pero sigo vivo. Y eso ya es un acto de valentía. Porque en un mundo que premia la imagen perfecta, el mostrar la herida es un acto subversivo. Es decir, sigo acá, a pesar de todo, y con eso basta. Entonces llega el día en que volvemos a mirar el mundo con otros ojos. Ojos cansados, sí, pero más sabios, más abiertos. Ojos que saben que la vida no es lo que soñamos, sino lo que sucede mientras intentamos amar sin garantías. Y ahí, en ese punto exacto entre el dolor y la apertura, vuelve el amor. No por alguien más, sino por la vida misma, por su fragilidad, por su intensidad, por su belleza efímera. Y entendemos, de una vez por todas, que amar no es retener. Amar es agradecer lo vivido y tener el coraje de soltar, porque a veces solo hay que dejar ir para poder volver a empezar.